Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo estas dos novelets de Haruki Murakami. Escucha la canción del viento y Pinball 1973. Yo espero el día de hoy terminar con Pinball 1973, así que si esta es la primera vez que te encuentras por estos lares, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho desde el canal pasado y ahora este canal Panas Books. Entonces en ese enlace, si ves la portada del libro que te llame la atención, alguno que te quieras aventar o alguno que hayas estado buscando, solo dale clic a la portada de ese libro y te llevará hacia la playlist de YouTube con todas las partes que conforman dicha lectura. Así que pues ahí tienes esta lectura de Haruki Murakami, que pues es nuestro cuarto Murakami. El primero fue Al sur de la frontera, al oeste del sol. Después, ese mismo año, leímos Los años de peregrinación del chico sin color. Y recientemente, este año, leímos Sputnik, mi amor. Entonces, siendo esta la cuarta obra de Haruki Murakami que leemos. Así que pues tienes bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Entonces, a ver, vamos a estar leyendo unas 50 páginas el día de hoy. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, agarra tu bebida favorita, haz tu tarea, haz tu trabajo y leamos esto juntos. Esto es Pinball 1973 de Haruki Murakami, capítulo 15. Vamos a ello. Durante el invierno de 1970 sucumbí de lleno al embrujo de las pinball. Tengo la sensación de que aquel medio año me lo pasé metido en un oscuro agujero, como si hubiera excavado un hoyo a medida en medio de un prado, me hubiera enterrado dentro y hubiera cerrado los oídos a cualquier sonido. No había absolutamente nada que cautivara mi interés, y cuando caía la noche, me despertaba, me ponía el abrigo y pasaba las horas en un rincón de una sala de juegos. Por fin había encontrado la máquina Spaceship de 3 flippers, el mismo modelo que había en el Jace Bar. Cuando introducía una moneda y pulsaba el botón de play, la máquina, con un estremecimiento, producía una serie de sonidos mientras levantaba 10 dianas, apagaba la luz de bonus light, hacía retroceder el contador a los 6 ceros y enviaba la primera bola al carril. Tras un número infinito de monedas arrojadas a la máquina, justo un mes después, un atardecer de principios de invierno en el que caía una lluvia fría e incesante, el marcador, como si fuera un globo aerostático que arrojara el último saco de arena, alcanzó las 6 cifras. Aparté mis dedos temblorosos de los flippers como si los arrancara. Me recosté en la pared y mientras bebía una lata de cerveza fría como el hielo, me quedé un buen rato con los ojos clavados en los 6 dígitos que configuraban en el marcador la cifra 105.220. Así empezó mi breve luna de miel con la máquina pinball. Apenas aparecía por la universidad. Me gastaba en la máquina la mitad de lo que ganaba con mi trabajo por horas. Dominaba la mayoría de las técnicas de juego. Hogging, pass, trap, stop shot. A mis espaldas siempre tenía a alguien mirando. Incluso había un estudiante de bachillerato con los labios pintados de rojo que apretaba sus suaves pechos contra mi brazo. Cuando el marcador arrojó los 150.000 puntos, ya había llegado el invierno de verdad. En aquella gélida y semidesierta sala de juegos me envolvía en una trenca. Me subía la bufanda hasta las orejas y me fundía en un abrazo con mi máquina pinball. Mi rostro, que veía a veces de pasada reflejado en el espejo del lavabo, era delgado y huesudo. Tenía la piel terriblemente reseca. Después de 3 partidas hacía siempre una pausa recostado en la pared y me bebía una cerveza tiritando. El último trago de cerveza me sabía siempre a plomo. Sembraba el suelo de colillas, mordiscaba un perrito caliente que llevaba embutido en el bolsillo. Era maravillosa, la Spaceship de 3 flippers. Solo yo la comprendía y solo ella me comprendía a mí. Cada vez que pulsaba el botón de play, ella marcaba 6 ceros con un agradable sonido y me dirigía una sonrisa. Yo tiraba del resorte con una precisión milimétrica. Lanzaba la reluciente bola plateada al campo de golf a través del carril. Y mientras la bola recorría el tablero, mi corazón alcanzaba una libertad sin límites, igual que si hubiese fumado hashis de primera calidad. A mi mente afloraban y se desvanecían pensamientos desilvanados. En el cristal que cubría el tablero se dibujaban y se desvanecían figuras humanas. La lámina de cristal reflejaba mi corazón, como un espejo doble que proyectara mis sueños, y parpadeaba al compás de los bumpers y de las bonus light. «No es culpa tuya», me decía ella, y sacudía la cabeza repetidas veces. «No tienes nada que reprocharte.
¿Acaso no has hecho todo lo posible? No es verdad, decía yo. El flipper de la izquierda, tap transfer, Diana número 9. No, no es verdad. No he conseguido absolutamente nada. No he podido mover ni un solo dedo, pero si lo hubiese intentado lo habría conseguido. Es muy poco lo que el ser humano puede hacer, decía ella. Tal vez, respondía yo, pero no he terminado nada. Seguro que todo seguirá igual eternamente. Return lane, trap, kick out, holes, rebound, hugging, Diana número 6, bonus light, 121.150. Se acabó. Todo, todo, decía ella. En febrero del año siguiente ella desapareció. La sala de juegos fue derribada y al mes, en su lugar, había una tienda de donas de las que están abiertas toda la noche. Una tienda de esas en que las chicas llevan un uniforme con un estampado que parece sacado de una cortina y que te sirven donas secos en platos decorados con el mismo dibujo. Estudiantes de bachillerato que habían aparcado sus motos en fila frente a la fachada, conductores en servicio nocturno, hippies pasados de moda y mujeres empleadas en bares de copas se congregaban allí a tomar café con idéntica expresión de hastío. Yo pedí un café malo y una dona de canela, y le pregunté a la camarera si sabía algo de las salas de juegos. Me dirigió una mirada de desagrado, la misma mirada que si estuviese contemplando una dona tirada en el suelo. ¿Una sala de juegos? Sí, una que había aquí hasta hace poco. Ni idea. Sacudió con la cabeza con cara de sueño. Aquí nadie se acuerda de lo del mes anterior. Así es esta ciudad. Recorrí las calles con ánimo sombrío. Nadie conocía el paradero del spaceship de 3 flippers, y yo dejé las pinball. Llegado el momento, todo el mundo las deja. Solo eso. Capítulo 16. La lluvia que caía sin interrupción desde hacía días cesó de repente el viernes al atardecer. La ciudad, que tenía sus pies al mirar por la ventana, se veía totalmente hinchada tras haber absorbido el agua de la lluvia hasta hartarse. La luz del ocaso conferió un extraño matiz a las nubes que justo empezaba a abrirse, y su reflejo teñía el interior de la habitación del mismo color. El rata se deslizó un anorak por la cabeza sobre la camiseta y salió a la ciudad. Las calles asfaltadas, llenas de plácidos charcos, se extendían negruzcas hasta el infinito. La ciudad olía al crepúsculo que sigue a la lluvia. Los pinos que flanqueaban el río estaban empapados y las puntas verdes de las agujas dejaban caer gotas minúsculas. El agua de lluvia teñida de color marrón había fluido al río y ahora se deslizaba hacia el mar por el cauce de hormigón. El crepúsculo llegaba a su fin y un empapado manto de oscuridad empezó a cubrir los alrededores. La humedad iba convirtiéndose rápidamente en niebla. Sacando el codo por la ventanilla, el rata recorría despacio la ciudad. La blanca niebla se iba extendiendo por la cuesta de Yamanote en dirección al oeste. Al final, bajó hasta la costa a lo largo del cauce del río. Detuvo el coche junto al rompeolas, reclinó el asiento y se fumó un cigarrillo. La playa, los bloques de cemento del dique, los árboles de protección contra la arena, todo estaba mojado y teñido de negro. A través de las persianas de la casa de la mujer se filtraba una cálida luz amarillenta. Miré el reloj de pulsera, las 7:15, la hora en que la gente acaba de cenar y se dispone a fundirse en la cálida intimidad de sus hogares. El rata cruzó las manos detrás de la cabeza. Cerró los ojos e intentó recordar cómo era la casa de la mujer. No había estado más que un par de veces y sus recuerdos eran inciertos. Al abrir la puerta había una cocina-comedor de unos 6 tatami, un mantel de color naranja, macetas con plantas decorativas, 4 sillas, jugo de naranja y un periódico encima de la mesa, una tetera de acero inoxidable. Todo en un orden escrupuloso, sin una mancha. Al fondo 2 habitaciones convertidas en una, tras quitar el tabique que la separaba. El escritorio largo y estrecho, cubierto con una lámina de cristal y encima 3 jarras de cerveza de artesanía. Dentro de ella se apiñaban diversos lápices, reglas, plumas de dibujo. En una bandeja gomas de borrar, pisapapeles, líquido corrector, viejas facturas, cinta adhesiva, clips de distintos colores. También un sacapuntas, sellos. Junto a la mesa un tablero de dibujo muy usado, una lámpara de brazo largo. La pantalla era verde. En la pared del fondo había una cama, una pequeña cama de madera blanca de estilo nórdico. Cuando se subían encima 2 personas rechinaba como la barca de un parque. Con el paso de las horas la niebla iba haciéndose más densa. Una oscuridad lechosa fluía despacio por la playa.
De vez en cuando se aproximaba por delante la luz amarillenta del faro antiniebla y barría despacio el costado del coche del rata. Las minúsculas gotas que penetraban por la ventanilla mojaban todo lo que había en el interior del coche: los asientos, el parabrisas, el anorak, el tabaco que llevaba en el bolsillo, absolutamente todo. Las sirenas fra la niebla de los buques de carga anclados en alta mar empezaron a lanzar agudos lamentos parecidos a los de un ternero que se hubiera separado del rebaño. Las sirenas atravesaban las tinieblas con notas altas o bajas de la escala musical y se perdían en dirección a la montaña. Y en la pared de la izquierda, siguió pensando el rata, una estantería, un pequeño equipo de música y discos, también el armario ropero, 2 reproducciones de Ben Shahn. En la estantería no había buenos libros, la mayoría eran obras especializadas en arquitectura, junto con libros de viajes, guías turísticas, diarios de viajes, mapas, algunos bestsellers, una biografía de Mozart, partituras musicales, diccionarios. En la solapa de un diccionario de francés figuraban unas palabras de dedicatoria a un galardonado. Casi todos los discos eran de Bach, Haydn y Mozart, además de otros recuerdos de su adolescencia: Pat Boone, Bobby Darin, The Platters. Aquí el rata llegó a un punto muerto. Faltaba algo, y encima era algo importante. Por su culpa el conjunto de la casa flotaba por el aire sin avisos de realidad. ¿Qué era? Ok. Espera un momento. Seguro que me acordaré. La luz y la moqueta. ¿Qué luz había? ¿De qué color era la moqueta? No logró recordarlo de ninguna de las maneras. El rata sintió el impulso de abrir la portezuela del coche, cruzar el bosquecillo de prevención contra la arena, llamar a la puerta de la casa y comprobar cómo eran la luz y el color de la moqueta. ¡Qué estupidez! Volvió a recostarse en el asiento y dirigió ahora la mirada hacia el mar. Sobre la negra superficie del océano, aparte de la blanca niebla, no se veía absolutamente nada. Solo, al fondo, la luz anaranjada del faro repetía su seguro parpadeo como el latido de un corazón. La casa de la mujer, desprovista de techo y de suelo, flotó vagamente por la oscuridad durante unos instantes, y poco a poco, partiendo de los pequeños detalles, la imagen fue palideciendo hasta que acabó borrándose por completo. El rata volvió la cabeza hacia el techo y cerró los ojos despacio. Después, como si cortara la corriente, apagó todas las luces del interior de su cabeza y enterró su corazón en una nueva oscuridad. Capítulo 17. La spaceship de 3 flippers. No dejaba de llamarme desde algún lugar. Siguió haciéndolo días y días. Yo estaba despachando toda aquella montaña de trabajo acumulado a una velocidad de vértigo. Al mediodía ni almorzaba ni jugaba con los gatos abisinios. No hablaba con nadie. La chica de la oficina venía de vez en cuando a ver cómo me encontraba y se iba, sacudiendo la cabeza con aire de perplejidad. Acababa el trabajo del día antes de las 2, arrojaba los borradores sobre la mesa de la chica y salía disparado de la oficina. Recorrí todas las salas de juego de Tokio en busca del spaceship de 3 flippers, pero fue en vano. Nadie la había visto, nadie había oído hablar de ella. ¿No le sirve la expedición al centro de la Tierra de 4 flippers? Acabamos de recibirla, me dijo el dueño de una sala de juegos. No, lo siento. Parecía algo decepcionado. También tenemos la Southpaw. Da bola extra cada vez que se consigue un hit for the cycle. Lo siento mucho, pero solo me interesa el spaceship. A pesar de todo, tuvo la amabilidad de darme el nombre y el teléfono de un conocido suyo entusiasta de las pinball. Quizá él pueda decirle algo sobre la máquina que anda buscando. Es un auténtico fanático. No hay nada que no sepa sobre las pinball, pero es un tipo un poco raro. Gracias, le expresé mi agradecimiento. De nada, ojalá la encuentre. Entré en una tranquila cafetería y marqué el número de teléfono. Al quinto timbrazo se puso un hombre. Su voz era calmada. Al fondo se oían las noticias de las 7 de la cadena NHK y el llanto de un bebé. Querría preguntarle algo sobre una máquina pinball. Abordé el asunto con esas palabras tras decirle mi nombre. Por unos instantes al otro lado reinó un silencio absoluto. ¿De qué máquina se trata? Quiso saber el hombre. Había bajado el volumen del televisor. De una máquina de 3 flippers llamada Spaceship. El hombre gruñó como si estuviera cavilando. Tiene unos planetas y una nave espacial pintados en el tablero del marcador. Ah, sí, yo la conozco muy bien. Me interrumpió el hombre. Carraspeó. Hablaba igual que un profesor asociado recién salido de los cursos de posgrado. Es un modelo de 1968, de Hilbert y Sons, de Chicago. Algunos la llaman la máquina de la mala suerte.
¿Máquina de la mala suerte? ¿Qué le parece? Dijo. ¿No podríamos vernos y hablar? Quedamos al día siguiente al atardecer. Tras intercambiarnos las tarjetas, le pedimos un café a la camarera. Me quedé atónito al saber que realmente era profesor universitario. Tendría poco más de 30 años y el pelo ya empezaba a clarearle, pero se le veía bronceado y fuerte. Enseño español en la universidad, me dijo. Mi trabajo es como echar agua en el desierto. Asentí admirado. ¿En su oficina de traducción trabajan con el español? Yo me encargo del inglés y mi socio del francés. Con estas dos lenguas ya estamos desbordados. ¡Qué lástima!, exclamó con los brazos cruzados, aunque no parecía sentirlo tanto. Estuvo toqueteándose el nudo de la corbata unos instantes. ¿Ha estado alguna vez en España?, me preguntó. No, me gustaría, pero no, dije. Cuando nos trajeron el café dejamos de hablar de España y tomamos el café en silencio. La compañía Hilbert y Sands era, como si dijéramos, una recién llegada al mundo del pinball. De repente el hombre empezó a hablar. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea, fabricó principalmente dispositivos de lanzamiento de proyectiles para los bombarderos, pero a raíz del armisticio de la Guerra de Corea decidió explorar nuevas áreas de producción. Máquinas pinball, máquinas de bingo, máquinas tragaperras, máquinas de discos, expendedoras de palomitas. En una palabra, industria de paz. Acabó su primera máquina pinball en 1952. No estaba mal, era muy sólida y también económica, pero carecía de encanto. Según una crítica publicada en la revista Billboard, aquella pinball era como uno de los sujetadores distribuidos por las fuerzas terrestres del ejército soviético a sus miembros femeninos. Con todo fue un triunfo en ventas. La exportaron a México y a otros países de Centro y Sudamérica. En esos países hay pocos técnicos especializados, de modo que prefieren una máquina sólida que se averíe poco a otra más sofisticada. Enmudeció. Tomó un sorbo de agua. Era una verdadera lástima que no tuviera una pantalla para proyectar dispositivos y un largo puntero. Por cierto, como usted sabrá, el mercado americano, o lo que es lo mismo el mercado mundial, está controlado por un oligopolio de 4 grandes compañías: Gottlieb, Bally, Chicago Coin y Williams. Se las conoce como las Big Four, y la empresa Gilbert penetró en su territorio. Durante 5 años luchó con ferocidad, y en 1957 se retiró de las pinball. Oh, ¿se retiró? Asintiendo, tomó el último sorbo de café con cara de disgusto y se secó concienzudamente la comisura de los labios con un pañuelo. Exacto, fue derrotada. Sin embargo, la compañía en sí ganaba dinero, gracias a la exportación a Centro y Sudamérica, pero para que la herida no se hiciera más profunda decidieron abandonar. En realidad, la fabricación de las pinball precisa de grandes conocimientos técnicos. Se necesitan muchos técnicos especializados y con gran experiencia y un planificador que los dirija. Se requiere una red de conexiones que cubra todo el país. Hace falta un proveedor que tenga siempre piezas a mano y asimismo cierto número de mecánicos que puedan desplazarse corriendo a donde sea a arreglar una máquina en menos de 5 horas. Por desgracia, la compañía novata Hilbert no tenía esta logística, así que, haciendo de tripas corazón, se retiraron y durante los 7 años siguientes fabricaron máquinas expendedoras y limpiaparabrisas para Chrysler, pero no habían renunciado a las pinball. En este punto enmudeció. Se sacó un paquete de tabaco del bolsillo del americano y tras golpear suavemente el extremo de un cigarrillo sobre la mesa, lo prendió con el mechero. No habían tirado la toalla. Tenían su orgullo. Continuaron la investigación en una fábrica secreta. A escondidas reclutaron a gente que provenía de las Big Four y formaron un equipo para desarrollar un proyecto. Invirtieron una suma colosal de dinero en investigación con la orden de que crearan una máquina superior a cualquiera de las pinball de las Big Four y que además la tuvieran lista en 5 años. Eso sucedía en 1959. Durante aquellos 5 años la empresa tampoco perdió el tiempo. Aprovechando la fabricación de otros productos, creó una perfecta red de conexión que iba desde Vancouver hasta Waikiki. Con aquello concluían todos los preparativos. La nueva máquina vio la luz en 1964, tal como estaba previsto. Se trataba de la Big Wave. Sacó un álbum negro de recortes de su maleta de piel. Lo abrió por una página y me lo entregó. Allí había pegado lo que parecía ser el recorte de una revista con una fotografía donde la Big Wave aparecía entera, un cuadro del campo de juego, el diseño del tablero del marcador e incluso la placa de instrucciones. Era una máquina realmente original. Poseía diversos mecanismos nunca vistos hasta entonces, como por ejemplo distintas secuencias de juego. En la Big Wave podías elegir el juego que quisieras, según tu habilidad. La máquina tuvo una aceptación enorme. Esas invenciones de la empresa Hilbert ahora nos parecen normales y corrientes,
pero en aquella época eran terriblemente novedosas. Además, la máquina estaba fabricada con ciencia. En primer lugar, era muy sólida. La vida útil de una pinball de las Big Four eran de unos 3 años y en cambio, aquella tenía una duración de 5 años. En segundo lugar, estaba hecha pensando en la técnica, no en criterios comerciales. Más tarde, la empresa Hilbert crearía otras máquinas famosas siguiendo siempre la misma línea. La Oriental Express, la Sky Pilot, la Transamérica, todas ellas muy valoradas por los fanáticos de las pinball. La Spaceship fue su último modelo. La Spaceship presentó unas características completamente distintas a las 4 anteriores. Así como estas contenían artilugios de lo más novedosos, la Spaceship era una máquina muy simple y ortodoxa. No tenía un solo mecanismo que no hubiesen usado ya las Big Four. Sin embargo, a pesar de ello, no cabe duda de que representaba un desafío. Tenían una gran confianza en sí mismos. Hablaba despacio para que yo pudiera asimilarlo bien. Sin parar de asentir, bebí café. Cuando el café se hubo terminado, bebí agua. Cuando el agua se hubo terminado, fumé. La Spaceship era una máquina extraña. A simple vista parece que no tenga ningún valor, pero en cuanto la pruebas ves que posee algo distinto. Los flippers son los mismos, las dianas son las mismas, pero tiene algo que la hace distinta a las demás, y ese algo engancha como una droga. No sé por qué. Antes he llamado al Spaceship la máquina de la mala suerte. Lo he hecho por 2 razones. La primera es porque la gente no llegó a comprender lo suficiente lo maravillosa que era, y cuando al fin empezó a comprenderlo ya era demasiado tarde. La segunda es porque la empresa quebró. La habían fabricado demasiado a conciencia. La compañía Hilbert fue absorbida por un conglomerado. La oficina central decidió que no necesitaba una sección de pinball y aquí acabó el asunto. Solo se fabricaron en total 1500 máquinas Spaceship, y por esta razón ahora es una famosa máquina fantasma. En América, entre los fanáticos, la Spaceship llega a cotizarse a $2,000, pero nadie la vende. ¿Por qué? Porque nadie quiere desprenderse de ella. Nadie puede desprenderse de ella. Es una máquina extraña. Cuando terminó de hablar, miró el reloj de manera mecánica. Se encendió un cigarrillo. Yo pedí un segundo café para ambos. ¿Cuántas máquinas se importaron a Japón? Lo he comprobado. 3. ¡Qué pocas!, asintió. Japón no se encontraba en su ruta de distribución. En 1969, una agencia de importaciones hizo un pedido como prueba. Son las 3 que le he dicho. Cuando intentó pedir más, Hilder y Sands ya no existía. ¿Y usted conoce el paradero de las 3? Removió repetidas veces el azúcar de la taza. Se rascó el óvulo de la oreja. Una fue a parar a una pequeña sala de juegos de Shinjuku. La sala de juegos quebró hace 2 años en invierno. No sé dónde está ahora la máquina. Oh, esa la conozco. Otra fue a parar a una sala de juegos de Shibuya que se quemó la primavera pasada en un incendio. Gracias al seguro contra incendios nadie sufrió pérdidas. Solo que el Spaceship desapareció de este mundo. Realmente, considerando todo esto, resulta inevitable llamar la máquina de la desgracia. Parece el halcón maltés, ¿verdad?, dije yo. Asintió. Por cierto, desconozco dónde fue a parar la tercera máquina. Le diré la dirección y el número de teléfono del Jace Bar. Pero ya no la tiene. Se deshizo de ella el verano pasado. Lo apuntó todo con gran cuidado en la agenda. La que me interesa a mí es la que estaba en Shinjuku, dije. ¿No sabrá usted qué ha sido de ella? Existen varias posibilidades. La más frecuente es que acaben en el desagüe. La rotación de las máquinas es muy rápida. Una máquina normal a los 3 años ya está amortizada y sale más rentable sustituirla por otra nueva que costear las reparaciones. También deben tenerse en cuenta las modas, por supuesto. Por eso suelen ir a parar al desagüe. La segunda posibilidad es que las compren de segunda mano. Las máquinas de modelos antiguos que todavía pueden utilizarse van a parar a menudo a algún bar, y allí acaban sus días en manos de borrachos y aficionados. La tercera posibilidad, aunque muy excepcional, es que la adquiriera algún fanático de las pinball, pero el 80% de las veces acaban en el desagüe. Sosteniendo el cigarrillo sin encender entre los dedos, reflexioné con ánimo sombrío. Con respecto a la tercera posibilidad, ¿no podría usted averiguarlo? No tengo ningún inconveniente en mirarlo, pero será complicado. Se trata de un mundo en el que apenas se producen contactos entre los fanáticos de las máquinas. No hay listas, tampoco hay boletines para miembros de ninguna asociación. Sin embargo, lo intentaré. Yo también siento cierto interés por la Spaceship. Pues se lo agradezco. Se apoltronó en el hondo asiento y dio una calada sin aspirar el humo. Por cierto, ¿cuál ha sido el mejor resultado que ha obtenido con la Spaceship? 165,000 puntos, dije. Increíble.
dijo sin alterar la expresión. Realmente increíble. Y volvió a rascarse el óvulo de la oreja. Capítulo 18. Me pasé la semana siguiente sumido en una calma y en una quietud extrañas. El eco de la pinball continuaba resonando en mis oídos, pero aquel zumbido perturbador, similar al batir de alas de una abeja caída en un rayo de sol de invierno, fue apagándose. El otoño avanzaba día a día y bajo los árboles que rodeaban el campo de golf iban amontonándose las hojas secas en el suelo. Habían encendido hogueras para quemar la hojarasca en diversos puntos de las suaves colinas de las afueras, y desde la ventana de mi apartamento se veían aquí y allá delgadas columnas de humo alzándose al cielo como cuerdas mágicas. Las gemelas se mostraban cada día más calladas y también más cariñosas. Juntos paseábamos, tomábamos café, escuchábamos discos, nos abrazábamos bajo las mantas y dormíamos. El domingo caminamos 1 hora hacia el jardín botánico, comimos sándwiches de setas shiitake y espinacas en un bosquecillo de robles. Sobre los árboles unos pájaros de cola negra gorjeaban con voz cristalina. Como el aire era cada día más frío, les compré un par de camisetas de sport nuevas y les di unos jerseys míos viejos. Gracias a ello ya no fueron la 208 y la 209, sino la del jersey de cuello redondo de color verde oliva y la del cardigan de color beige, pero ninguna de las dos puso objeción alguna. También les compré calcetines y unas zapatillas deportivas nuevas. Con ello me sentí como un abuelo dadivoso. La lluvia de octubre era preciosa, una lluvia de gotas menudas como cabezas de alfiler y suave como copos de algodón. Regaba toda la superficie del césped que ya empezaba a secarse, del campo de golf. Y sin formar charcos, la tierra iba embebiéndola. Después de la lluvia, los bosquecillos solían a hojarasca mojada y algunos rayos de sol del ocaso penetraban a través de los árboles, moteando el suelo con manchas de luz. Algunos pájaros cruzaban los senderos que atravesaban los bosquecillos a tanta velocidad que parecía que corrieran. En la oficina todos los días eran iguales. El trabajo había empezado a aflorar y yo traducía con calma mientras escuchaba cassettes de viejo jazz como Biggs, Beiderbecke, Woody Herman o Bonnie Berignan. Fumaba, bebía whisky a cada hora y comía galletas. Solo la chica de la oficina permaneció ocupada mirando horarios y haciendo la reserva de vuelos y hoteles. Y aún encontró tiempo para surcirme 2 jerseys y sustituir los cierres metálicos de mi blazer. Se cambió de peinado, sustituyó su lápiz de labios por otro de color rosa pálido, se puso un jersey fino que resaltaba la redondez de sus senos, y todo fue fundiéndose en el aire de otoño. Todo aquello quedaría eternamente grabado en mi memoria. Fue una semana maravillosa. Capítulo 19. Le costaba decirle a Jay que abandonaba la ciudad. No sabía por qué, pero le resultaba terriblemente difícil. Fue 3 veces seguidas al bar, pero ninguna de las 3 fue capaz de abordar el tema. Cada vez que intentaba decírselo se le secaba la garganta y entonces sentía la necesidad de beber cerveza. Y continuaba bebiendo, dominado por una impotencia ante la cual no podía hacer nada. Por más que luches, tú nunca vas a ninguna parte, se dijo. Cuando el reloj señalaba las 12, el rata desistió. Se levantó con cierta sensación de alivio. Dio, como siempre, las buenas noches a Jay y salió del bar. El aire nocturno ya había refrescado. Regresó a su apartamento, se sentó en la cama, vio distraídamente la televisión, abrió una lata de cerveza, encendió un cigarrillo, una vieja película del oeste, Robert Taylor, anuncios, el parte meteorológico, anuncios, interferencias. El rata apagó el televisor, se metió en la ducha, abrió otra lata de cerveza, encendió otro cigarrillo. No sabía a dónde debía ir tras dejar la ciudad. No tenía ningún destino concreto. Por primera vez en su vida sintió cómo el pánico iba ascendiendo, reptando, desde el fondo de su corazón. Era un pánico similar a unos gusanos negros y brillantes de las profundidades de la tierra. No tenía ojos, no tenía piedad, y quería arrastrar consigo al rata al interior de la tierra. El rata sentía su tacto viscoso por todo el cuerpo. Abrió una lata de cerveza. Durante aquellos 3 días el rata dejó el piso lleno de latas de cerveza vacías y de colillas. Ansiaba ver a la mujer, sentir la calidez de su piel en todo su cuerpo, quedarse para siempre en su interior, pero ya no podía volver a su casa. ¿Acaso no has sido tú quien ha quemado todos los puentes?, se dijo el rata. ¿Acaso no has sido tú quien ha levantado los muros y se ha emparedado en su interior? El rata contempló el faro. El cielo clareaba y el mar empezaba a teñirse de color gris.
Cuando la nítida luz de la mañana se disponía a apartar las tinieblas como quien retiró un mantel, el rata se metió en la cama y se durmió con un sufrimiento que no iba a ninguna parte. La decisión de abandonar la ciudad parecía, por el momento, firme e inquebrantable. Había estudiado la situación desde diversos ángulos, tomándose su tiempo, y aquella era la conclusión a la que había llegado. No parecía haber resquicio alguno. Mejor, había encendido una cerilla y quemado todos los puentes. Había sofocado cualquier sentimiento que pudiera dejar atrás. Tal vez quedaran en la ciudad sombras de su existencia. Pero eso a nadie debía de importarle. La ciudad iría cambiando y pronto también aquellas sombras irían borrándose. Entonces se diría que todo marchaba bien. Jay. El rata no comprendía por qué la presencia de Jay lo perturbaba tanto. Con un «dejo la ciudad, que te vaya bien», debería de quedar zanjado el asunto. No sabía nada el uno del otro. Una persona encuentra a otra, se cruza con ella y sigue su camino. No era más que eso. Sin embargo, el rata sufría. Se tumbó de espaldas en la cama, dirigió varias veces el puño cerrado al techo. Poco después de la medianoche del lunes, el rata levantó la puerta metálica del Jay's Bar. Jay se encontraba, como siempre, con la mitad de las luces apagadas, sentado a una mesa, fumando un cigarrillo sin hacer nada. Al ver entrar al rata, esbozó una sonrisa y asintió con la cabeza. Sumido en la penumbra, Jay se veía terriblemente envejecido. La sombra negra de la barba le cubría las mejillas y la barbilla. Tenía los ojos hundidos. Los delgados labios estaban resecos y agrietados. En el cuello le sobresalían las venas. Las yemas de los dedos estaban teñidas de amarillo por la nicotina del tabaco. ¿Estás cansado?, le preguntó el rata. Un poco, dijo Jay, y enmudeció por unos instantes. Hay días así, ¿no? Le pasa a todo el mundo. El rata asintió. Arrastró una silla hasta la mesa y tomó asiento frente a Jay. Los días de lluvia y los lunes. Todos tenemos el corazón sombrío. Ya lo dice la canción, ¿no? Exacto, reconoció Jay, mirando fijamente los dedos que sostenían el cigarrillo. Será mejor que hoy vuelvas pronto a casa y que te acuestes. No, estoy bien, repuso Jay, negando con la cabeza. La movió tan despacio que parecía que estuviese ahuyentando un insecto. Total, aunque volviera a casa, dudo que pudiese dormir bien. En un acto reflejo, el rata echó un vistazo al reloj de pulsera. Eran las 12:20. El tiempo parecía haber hallado a la muerte en la penumbra de aquel sótano donde nada se oía. El Jay's Bar, con la puerta metálica bajada, no conservaba un solo destello del resplandor que él había buscado allí durante tantos años. Se veía todo descolorido, exhausto. ¿Me pasas una Coca-Cola?, dijo Jay. Tú puedes tomarte una cerveza. El rata se levantó, sacó una Coca-Cola y una cerveza de la nevera. Las llevó a la mesa junto con los vasos. ¿Y la música?, preguntó Jay. Déjalo, hoy mejor nos quedamos en silencio, dijo el rata. Pues parece un funeral. El rata se rió. Ambos se estuvieron bebiendo sin decir nada. El reloj que el rata había dejado sobre la mesa empezó a emitir un tic-tac tan fuerte que parecía anormal. Las 12:35. Parecía haber transcurrido muchísimo tiempo. Jay apenas se movía. El rata miraba fijamente cómo el cigarrillo de Jay se iba consumiendo hasta la boquilla en el cenicero de cristal. ¿Por qué estás tan cansado?, le preguntó el rata. Vete a saber, contestó Jay. Descruzó las piernas y volvió a cruzarlas. No es por nada en concreto. El rata vació medio vaso de cerveza y lo depositó de nuevo sobre la mesa con un suspiro. Oye, Jay, los seres humanos, absolutamente todos, nos vamos pudriendo, ¿verdad? Yo diría que sí. Hay diferentes maneras de pudrirse. Con un gesto inconsciente, el rata se llevó el dorso de la mano a los labios. Pero cada uno tiene muy pocas opciones. A lo sumo, 2 o 3. Sí, es posible. El resto de la cerveza, ya sin espuma, se había estancado en el fondo del vaso, como si fuera un charco. El rata se sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos aplastado y se puso el último entre los dedos. Pero eso ahora ya no me importa tanto. De todos modos vamos a pudrirnos igualmente, ¿no? ¿Qué te parece? Manteniendo el vaso de Coca-Cola inclinado, Jay escuchaba al rata en silencio. Pero a pesar de ello, las personas van cambiando. Yo jamás había entendido lo que significaba eso. Mordisqueándose los labios, el rata se quedó absorto con los ojos clavados en la mesa. Luego pensé lo siguiente, que si cualquier evolución, cualquier cambio, no dejaría de ser a fin de cuentas un paso más hacia la decadencia.
¿Crees que desbarro? No, no lo creo. Por eso jamás se puede sentir ni una pizca de amor o simpatía por esa gente que se dirige a la nada feliz y contenta, y tampoco por esa ciudad. Jay permanecía en silencio. También el rata enmudeció. Agarró la cerilla de encima de la mesa y encendió un cigarrillo. Despacio, hasta que el fuego del fósforo empezó a prender en el palillo. El caso, dijo Jay, es que tú también vas a cambiar, ¿no? Sí. Transcurrieron unos segundos de absoluto silencio. Debieron de ser unos 10 segundos. Jay abrió la boca. El ser humano está hecho de una manera muy torpe, muchísimo más de lo que piensas. El rata vertió en el vaso la cerveza que quedaba en la botella y la apuró de un trago. Estoy dudando. Y ella sintió con la cabeza repetidas veces. Es difícil tomar una decisión. Ya me lo figuraba. Tras decir esas palabras, Jay sonrió como si estuviera cansado de hablar. El rata se levantó despacio, se embutió el tabaco y el mechero en el bolsillo. El reloj señalaba la 1 de la madrugada pasada. Buenas noches, dijo el rata. Buenas noches, respondió Jay. Oye, alguien dijo eso de, ¿sabes? Anda despacio y bebe mucha agua. El rata dirigió una sonrisa a Jay, abrió la puerta, subió las escaleras. Las farolas iluminaban con mucha claridad unas calles donde no había un alma. El rata se sentó en una barrera de seguridad, alzó la vista al cielo y se preguntó cuánta agua tendría que beber. Yo aviso ya de una vez que no vamos a terminar el día de hoy, pero vamos a terminar el día de hoy con el capítulo 20. El profesor de español me telefonó el miércoles, justo después del puente de noviembre. Antes del descanso del mediodía había ido al banco con mi socio, y en aquellos instantes estaba en la cocina comedor comiéndome unos espaguetis que había preparado la chica de la oficina. La pasta había hervido 2 minutos de más y sobre los espaguetis en vez de albahaca había picado ajedria, pues no sabía nada mal. En pleno debate sobre la elaboración de los espaguetis en el teléfono, se puso la chica y tras pronunciar 3 o 4 palabras, me pausó el auricular encogiéndose de hombros. «Llamo por lo del spaceship», dijo el hombre. «Ya he descubierto su paradero». «Oh, ¿dónde está?» «Por teléfono me resulta difícil informarle», dijo. Enmudecimos a ambos lados del aparato. «O sea que...» pregunté. «O sea que me cuesta explicárselo por teléfono». «Es decir que hay que verlo para creerlo». «No», balbuceó. «Aunque usted lo tuviera delante me costaría explicárselo. Es a eso a lo que me refiero». No atiné a decir nada, así que esperé a que prosiguiera. «No creo que me estoy haciendo de rogar o que bromeo. En todo caso me gustaría que quedáramos». «De acuerdo. ¿Qué le parecería hoy a las 5? «Muy bien», contesté. «Por cierto, ¿se puede jugar?» «Por supuesto», dijo. Le di las gracias y colgué, y seguí comiendo los espaguetis que aún tenía en el plato. «¿A dónde vas?» «A jugar con una pinball. No sé dónde está». «¿Con una pinball?» «Sí, golpeas la bola con los flippers. Eso ya lo sé. ¿Pero por qué?» Vete a saber. El mundo está lleno de cosas que nuestra filosofía no puede dilucidar». Ella se quedó reflexionando con los codos hincados en la mesa y la barbilla entre las manos. «¿Eres bueno jugando a la pinball?» «Lo era. Ha sido la única cosa de la que he podido enorgullecerme». «Yo no tengo ninguna». «Quien nada tiene, nada pierde». Volvió a quedarse pensativa. Mientras tanto, yo me comí el resto de los espaguetis. Saqué un ginger ale de la nevera y me lo bebí. Las cosas que se pueden perder algún día no significan gran cosa. Ya lo dice, ¿no? Que la gloria de las cosas condenadas a desaparecer no es verdadera gloria. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo, pero tenía razón. ¿Y hay en ese mundo cosas que no se pierden? Estoy convencido de que las hay, y tú también deberías creerlo. Lo intentaré. Quizás sea demasiado optimista, pero no soy tan estúpido. Ya lo sé. No creas que me siento orgulloso de ello, pero es mucho mejor que lo contrario. Ella asintió. Así que esta noche vas a jugar a la pinball, ¿no? Sí. Levanta los brazos. Alcé los brazos hacia el techo. Ella examinó con atención las costuras del jersey bajo las axilas. Ok, hasta luego. El profesor de español y yo nos encontramos en la misma cafetería que la primera vez y tomamos enseguida un taxi. Él indicó al taxista que siguiera recto por la avenida Meiji. En cuanto arrancó el coche, sacó un paquete de tabaco, encendió un cigarrillo y me ofreció otro a mí. Llevaba un traje de color gris y una corbata con 3 rayas oblicuas de color azul.
La camisa también era azul, de un tono algo más pálido que el de la corbata. Yo llevaba un jersey gris, vaqueros y las botas de ante ennegrecidas. Me sentía como un mal estudiante obligado a comparecer en el despacho del profesor. Justo antes de cruzar la avenida Waseda, el taxista le preguntó si tenía que continuar. El profesor le indicó que se dirigiera hacia la avenida Mélliro. Poco después el taxista enfilaba ya por ella. ¿Vamos muy lejos?, le pregunté. Bastante, contestó y buscó un segundo cigarrillo. Yo dejaba que mis ojos se deslizaran despacio por las calles comerciales que iban desfilando al otro lado de la ventanilla. Me ha costado mucho averiguarlo, me dijo. Primero me puse en contacto con todos los miembros que figuran en la lista de entusiastas de las pinball. Son unas 20 personas, no solo en Tokio, sino en todo el país. Pero no obtuve ningún resultado. No sabía nada que nosotros no supiéramos ya. A continuación me dirigí a los comerciantes que tratan con máquinas de segunda mano. No son muchos, solo que, ¿sabe? Consultar las listas de todas las máquinas que han pasado por sus manos es una tarea ingente, porque la cifra es enorme. Asentí. Miré cómo se encendía el cigarrillo. De todos modos me fue de gran ayuda conocer la fecha. Febrero de 1971. Me lo miraron y allí estaba. Un spaceship de Hilbert & Sons con el número de serie 165029. El día 3 de febrero de 1971 había pasado a liquidación de residuos. ¿Liquidación de residuos? Desagüe. Como en Goldfinger, ya sabe. Reciclan la chatarra convertida en bloques cuadrados. La hunden en las aguas del puerto. Sin embargo, usted... Escúcheme, se lo ruego. Me resigné. Di las gracias al comerciante y me fui a casa. Sin embargo, ¿sabe? Había algo que no me convencía. Era una especie de corazonada. Algo que me decía, no es cierto. Así que al día siguiente decidí ir a ver otra vez al comerciante. Y fui hasta la planta de tratamiento de chatarra. Tras permanecer una media hora mirando cómo realizaban las tareas de desagüe, entré en las oficinas y le ofrecí mi tarjeta a un empleado. Eso de que ponga profesor de universidad suele surtir algún efecto entre quienes desconocen de qué va el asunto. Hablaba un poco más rápido que la primera vez que nos habíamos visto. Esto a mí me hacía sentir más cómodo, no sé por qué razón. Entonces le dije lo siguiente, que estaba escribiendo un libro y que quería saber cosas sobre la tarea del desagüe. Él parecía dispuesto a colaborar, pero no sabía nada sobre una pinball de febrero de 1971. Es lógico. 2 años y medio son mucho tiempo y no llevan un registro de cada una de las máquinas. Las agarran, las aplastan y listos. Entonces decidí enfocarlo de otro modo. Le pregunté si en el caso de que quisiera algo de lo que tenían allí, como por ejemplo una lavadora o la carrocería de alguna moto, si podía adquirirlo tras abonar la suma correspondiente. Me respondió que sí, y entonces le pregunté si había sucedido alguna vez. Aquel atardecer otoñal llegó enseguida a su fin, y la oscuridad cayó sobre las calles. El coche prosiguió su camino hacia las afueras. Me dijo que si quería saber más al respecto, que me dirigiera al primer piso y que hablara con el supervisor. Yo evidentemente subí al primer piso y se lo pregunté. Si en 1971 alguien había recogido una pinball, me respondió que sí. Cuando le pregunté de qué tipo de persona se trataba, me dio su número de teléfono. Al parecer, le había pedido que lo llamara cada vez que entrase una pinball. Ya se había quedado con varias. Entonces le pregunté que con cuántas se había quedado. Vaya usted a saber, me respondió. A veces las recogen después de haberlas visto y otras veces no. Pues no sé. Con una cifra aproximada me basta, le pedí. Entonces me lo dijo, que no bajarían de 50. ¿50? Grité. Por eso, prosiguió, vamos a visitar a ese sujeto. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Así que si quieres saber cómo es que termina esta historia, te invito a que te suscribas, ya que en la siguiente narración vamos a estar leyendo los últimos 5 capítulos de esta novelette. Así que suscríbete, deja tu like, deja tu comentario, comparte para que seamos más panas. Todavía estamos abajo de los 100 cuando éramos casi 1500 panas, antes de que tiraran el canal de Juanpa Live. Ya sabes, aquí abajito en la descripción tienes los enlaces hacia todas las lecturas, todas las narraciones que hemos hecho, así como nuestras redes sociales, Patreon, Instagram, donde procuro tener contacto con ustedes. Y pues nada, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en la siguiente narración. Adiós.